Saludos, bendiciones a todos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre me los acompañe. Que la bendición de todos los buenos espíritus y la bendición de todo esto que está aquí siempre sea con ustedes. La última vez subí un video desde aquí, deseándoles siempre la bendición. Aquí me encuentro nuevamente en el mismo lugar, pidiendo siempre bendiciones y pidiendo siempre lo que es la fortaleza, el desenvolvimiento y el progreso para seguir caminando en este camino de muchas pruebas a las que nos enfrentamos y siempre nos encontramos, pero que lo importante nunca es perder la fe. Así que yo lo que quería aprovechar era, en este ratito, estando aquí, hablarles a ustedes de la importancia de lo que es la base espiritual. Base que se está perdiendo, base que tiene una importancia tan grande en lo que es nuestro camino y nuestro destino. Esta base que es la que nos lleva, ¿verdad?, a los caminos que nosotros tenemos que recorrer más adelante. Y la base espiritual es algo que nosotros como personas, cuando empezamos en el camino espiritual, debemos darle la fuerza. Nosotros tenemos que aprender a lo que es conocer nuestro cuadro espiritual, nuestro guía, ese que está ahí con nosotros incesantemente, cuidándonos, protegiéndonos. Nosotros tenemos que también conocer, ¿verdad?, lo que son esos espíritus protectores que nos acompañan, los cuales muchos, de cierta forma, tienen alguna misión para con nosotros en nuestra vida, para ayudarnos a desenvolver, para ayudarnos a protegernos del mal, para ayudarnos a abrir camino. En fin, estas espiritualidades que vienen con nosotros, vienen con diferentes misiones dentro de nuestro caminar, tanto material como en el caminar espiritual. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, nosotros tenemos que aprender a darle ese fortalecimiento, a darle esa fuerza. Y yo diría, ¿verdad?, que dentro de todo lo que es religión y las diferentes ramas que nos llevan dentro de la religión, nosotros tenemos que tener una base espiritual sólida, una base espiritual fortificada. Yo he aprendido con el tiempo, yo he aprendido que nosotros cada día aprendemos más de nuestros espíritus, que nosotros cada día aprendemos más de ellos, aprendemos cosas nuevas que ellos nos van enseñando en el tiempo y en el momento preciso. Pero para nosotros poder brincar o dar un paso a otra rama dentro del campo espiritual, nosotros tenemos que fortificar nuestra base, nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos que crear esa conexión con lo que es nuestro guía, porque ellos son los que van a decidir en un futuro cuál va a ser nuestro camino a seguir, si nos quedamos en el espiritismo o si vamos a dar un paso hacia adelante en otras tierras. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender, y lo que he visto que con el tiempo se ha ido perdiendo, porque no les miento, no les niego que cuando uno está empezando en el campo espiritual, hay ramas, ¿verdad?, dentro de la religión que a uno les gusta, que uno va creando como una afinidad. Y muchas de estas veces esa afinidad viene por mediación de espíritus dentro de nuestro cuadro espiritual, que en su vida material trabajaron en esa rama espiritual. Y a veces ellos mismos son los que nos llevan a nosotros, de cierta forma, a pactar con otras tierras. Pero para eso nosotros tenemos que conocer primero nuestra base espiritual, nosotros tenemos que conocer nuestros espíritus. Y ellos son los que nos van a guiar en un futuro y van a decidir por nosotros cuál es el camino a seguir, porque no todos venimos para cruzar más allá del espiritismo. Muchos venimos para quedarnos en lo que es el camino espiritual, lo que es el campo espiritual. Y a veces podemos tener seres espirituales dentro de nuestro cuadro espiritual que tienen un conocimiento vasto en otras tierras. Y eso nos conlleva a iniciarnos en otras tierras. Pero tenemos que aprender de esa espiritualidad, tenemos que aprender a dejarnos llevar, que es
es cuando los mismos espíritus, cuando los mismos seres de nuestro cuadro espiritual nos llevan en el momento y en el tiempo preciso para que eso pase, para que podamos dar ese brinco o podamos dar ese adelanto o podamos dar, ¿verdad?, ese escalón en el siguiente paso dentro de la religión. Así que yo lo que los quiero invitar a ustedes es que fortifiquen su cuadro espiritual, le den fuerza a su cuadro espiritual, siempre desenvuélvanse con sus espiritualidades, que son las que están siempre ahí velando por ustedes, que son los que siempre están ahí al pendiente de cuidarlos, protegerlos y guiarlos por el buen camino. Déjense llevar, ¿verdad?, siempre por sus consejos. Y la forma en que ustedes puedan darle esa evolución a su cuadro espiritual es mediante la oración. Esa es la forma en que nosotros podamos llevar lo que es esa fortificación a nuestra base espiritual. El mundo espiritual, el espiritismo es algo hermoso, es algo bello. Y cuando usted aprende a conocer su cuadro espiritual, cuando usted aprende a tener una comunicación directa con sus espíritus, usted, créame, que usted va a tener una conexión tan grande que de cierta forma usted se enamora de sus espiritualidades, que de cierta forma usted respeta sus espiritualidades y que de cierta forma usted hace caso a lo que sus espiritualidades digan, porque ellos saben lo que nos conviene, ellos saben lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno. Así que les quiero contar, les hablo de esto porque les quiero contar a ustedes una pequeña experiencia que tuve a inicios cuando yo empecé en el campo espiritual en Puerto Rico. Siempre les he hablado que nosotros venimos con una base espiritual quizás diferente a lo acostumbrado, a lo que acostumbramos ver ahora en las redes, pero en Puerto Rico hay diferentes ramas dentro del campo espiritual y una de ellas se llama lo que es el Sanse o los misterios. Y a principio, cuando yo comencé en el campo espiritual, no les niego, yo me enamoré. Me gustaba cómo trabajaban esos seres, me gustaba cómo ellos laboraban, cómo ellos venían a la tierra, cómo hacían caridad. Y yo quise comenzar a integrarme en lo que es esa rama dentro del camino espiritual, en el Sanse. Y empecé con una persona y sin embargo, la persona que me estaba enseñando en ese momento me aconsejó y me dijo: Jorge, no es momento para que tú des ese paso. Tú tienes que seguir dándole fortificación a tu cuadro espiritual, tienes que seguir dándole esa fuerza que ellos necesitan, tienes que seguir orando, porque ellos mismos son los que te van a guiar. Pero yo hice caso omiso. Yo no le hice caso a sus palabras, yo no le hice caso a su consejo, porque simplemente me enamoré. Me enamoré de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando y de la forma en que ellos laboraban y trabajaban. Pues entonces yo comencé a integrarme y de cierta forma a indagar, a estudiar un poco sobre lo que es el Sanse para yo saber lo que me estaba metiendo. Pero era por gusto mío, no porque mis seres o mi cuadro espiritual me hayan dicho: tienes el permiso para ir a hacerlo, sino que lo hice por gusto, por mi propio gusto. ¿Y qué pasó? Tan pronto empecé a hacerme ciertas labores dentro del Sanse, mi camino espiritual, en vez de ir hacia adelante, iba hacia atrás. De repente, como acostumbraba en Puerto Rico, iba a las misas espirituales. Y cuando iba, ya no me hablaban tan bonito como a principio, cuando yo empecé a desarrollarme, que mi cuadro se veía siempre fortalecido, se veía siempre, ¿verdad?, reluciente, por la dedicación que yo le daba a la oración en mis inicios. Pero entonces, esta vez fue todo al contrario, donde mis seres guías dieron un paso atrás. Y de cierta forma esto fue un atraso y un tropiezo en mi camino espiritual, donde todo empezó a marchar
de una forma que nada me salía bien. Nada me salía como yo quería. Porque ya no contaba con ese apoyo de lo que me administra, de lo que me cuida, de lo que yo le estaba alimentando por mediación de las oraciones, las ofrendas y las luces que ponía. Y de cierta forma yo me sentí desilusionado, porque yo decía, wow, si yo le entrego una dedicación completa a la oración, a fortificar mi cuadro espiritual, ¿y por qué entonces me está pasando esto? Y la respuesta es que no era tu momento. No es cuando usted diga, es cuando nosotros digamos. Y entonces yo tuve que empezar de nuevo, como si estuviera empezando de cero, a endulzar mi cuadro espiritual, a darme bañitos espirituales con flores blancas, a poner ofrendas a los seres. Y fue bien cuesta arriba porque uno pierde en ese momento esa ilusión que usted tenía cuando iba a una misa espiritual o iba a una consulta y le hablaban de sus seres, le hablaban de su cuadro espiritual tan bonito, y de la noche a la mañana, por un gusto personal, eché todo a la borda. Y así está pasando con muchas personas hoy en día, que se enamoran de las diferentes ramas dentro del camino espiritual y entran, y cuando entran y hacen todas sus iniciaciones o todo lo que tengan que hacer, tienen que regresar a la base de todo, el espiritismo. Así que mi consejo con esto es: fortifiquen su cuadro espiritual. Lo fortificamos a base de la oración. Lo fortificamos a base de la atención que le damos a nuestros espíritus. Lo fortificamos conociendo nuestras espiritualidades. Lo fortificamos conversando con ellos a diario, teniendo una conversación, contándole las cosas, nuestros planes, nuestras metas, para que de cierta forma ellos formen parte de su vida. Porque muchas veces nosotros nos quejamos, ay, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero póngase a pensar si usted contó con su cuadro espiritual para hacer las cosas. Si usted pidió un permiso o si usted pidió un consejo para ver si lo podía hacer o no lo podía hacer. Así que yo, con estas humildes palabras, no busco, ¿verdad?, molestar a nadie ni criticar a nadie. Simplemente le estoy dando un consejo por mis experiencias vividas y por lo que pasé hace varios años atrás. Y lo que para mí fue una lección de vida dentro del campo espiritual, porque siempre he dicho también que nosotros aprendemos pelándonos las rodillas. Nosotros aprendemos pelándonos las rodillas. A veces nadie aprende por cabeza ajena, como decimos en Puerto Rico. Y a veces nos dan los consejos y no los escuchamos y seguimos hacia adelante, solo por satisfacción propia. Así que los invito a que sigan desarrollándose, a que sigan dándole fuerza a lo que es su base espiritual, a que estudien el campo espiritual, a que aprendan a conocer sus seres, a que aprendan a conocer los santos en la parte espiritual, cómo se atienden, cómo le rezamos, cómo le oramos, cómo le pedimos, cómo los ofrendamos. El campo espiritual es hermoso. El campo espiritual es algo que es maravilloso. Y cuando usted se adentra dentro de este campo, su mente, sus acciones empiezan a modificarse, empiezan a cambiar. Y usted empieza a vivir una vida sintiéndose protegido porque tiene algo que se llama cuadro espiritual que lo respalda. Así que yo simplemente espero que mediten en estas humildes palabras que les estoy dando a ustedes, que les estoy, ¿verdad?, transmitiendo y compartiendo en este momento.
aquí en esta casa de la dulzura, en esta casa de la paz, de la tranquilidad, la cual, así mismo como corren las aguas, yo le pido que todo lo negativo y toda ese agobio que pueda tener cada uno de ustedes, cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier situación que así mismo como corren estas aguas, así mismo se lleve todo lo negativo y todo eso que ustedes puedan sentir. Pido la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pido la bendición de todos los buenos espíritus, pero sobre todo pido la bendición de la Madre de la Dulzura que aquí se encuentra a mi lado y sé que se encuentra en el corazón de cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre me los acompañe. Así que nos vemos en otro próximo video con el favor de Dios y los buenos espíritus, siempre tocando y compartiendo aquellos temas y vivencias para las cuales ustedes también se puedan identificar y de cierta forma puedan quizás meditar. Así que hasta un próximo video.